Las lecturas de hoy nos ponen como en paralelo, ¿no? Nos muestran la lucha entre el diablo y María. En la primera lectura, la serpiente del paraíso, el pecado y la promesa de redención y la profecía que les hace Dios diciéndoles: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y después en el Evangelio, Jesús es la vez que posiblemente que habla más duro, porque les advierte a los fariseos, que les decía que estaba poseído, que pueden estar cometiendo un pecado muy grave que se llama pecado contra el Espíritu Santo y que no tiene perdón. No es que no tenga perdón porque Dios diga hasta aquí hemos llegado, que los hombres a veces no perdonamos porque decimos hasta aquí hemos llegado. Ya, a partir de aquí ya no perdonamos, ¿no? No es que Dios se canse y diga hasta aquí hemos llegado, sino que Dios recuerda que el alma humana es capaz de tomar decisiones definitivas. Y por eso podemos condenarnos. Entonces, ocurrirá, ¿no? Si un alma se condena, lo que le pasa es que ya no tiene capacidad de arrepentimiento. Y Jesús advierte de esto. Y a eso Jesús le llama pecado contra el Espíritu Santo. Y justo después de eso, vuelve a aparecer su madre. Estaban por aquí su madre y sus hermanos, ¿no? Y Jesús habla, ¿no? Mira, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre, ¿no? O sea, en las lecturas nos ponen al diablo y a María. Nos pone el ejemplo de pecado desde el primer pecado, el inicio del pecado, que no fue el más grave, ni mucho menos, porque es el inicio del pecado de la humanidad, el de Eva, ¿vale? Hasta el culmen del pecado, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y en paralelo nos pone, ¿no?, la promesa de salvación de Dios y el culmen de la vida cristiana, que es María. Y nos pone como estos dos caminos, el camino de la perdición y el de la santidad, nos los pone hoy las lecturas en paralelo. ¿Cómo empieza el diablo a engañar a la humanidad? El diablo a Eva no le pide ni que robe, ni que mate, ni que cometa adulterio contra Adán, ni que blasfeme. Simplemente le pide que actúe al margen de Dios. Le tienta con la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. ¿Es malo tener ciencia? No, no es ningún pecado, no es algo malo. Eva no tenía pasiones desordenadas, no le podía tentar con eso, no le podía tentar con una pasión desordenada, con gula o con codicia o con lujuria, no podía porque el alma de Eva no tenía esa herida que tenemos nosotros. Pero ¿con qué le tienta? Con hacer el bien, adquirir ciencia, al margen de Dios. ¿Dios te quiere dar una ciencia? Pues tú podrías tener otra, ¿no? La ciencia es infinita, ¿no? Porque el ser de Dios es infinito. Entonces, Dios quiere que tú aprendas estas cosas, aprende tú estas otras, ¿no? Y ese fue el inicio del pecado, vivir al margen de Dios. Por el contrario, la Virgen María, ¿no?, su corazón está permanentemente impulsado por el Espíritu Santo. María vive permanentemente, ¿no? Luego vamos a llegar al pecado contra el Espíritu Santo. Pero el corazón de María vive permanentemente inspirada por el Espíritu Santo. A veces pasivamente, y dice el Evangelio, el Espíritu Santo impulsó a María a ir a la montaña a visitar a su prima Isabel. O a veces activamente, no creo que María estuviera siempre, Espíritu Santo, muéveme, a ver, ¿qué compro hoy? Si garbanzos o lentejas, ¿no? Sino que unas veces es pasivamente y Dios le inspira algo como pasivamente, ahí va, ¿no? Y creo que Dios quiere que haga esto, ¿no? Y otras veces se le ocurre a ella, pero movida por la caridad. Y María cuando compra lentejas, ¿no? No creo que el Espíritu Santo se lo dijera, hoy compra lentejas, ¿no? Sino que lo hace movida por la caridad. Quiero hacer la comida a mi familia y por amor compro lentejas, ¿no? Pero todo lo que María hace está inspirado por el Espíritu Santo. Mientras que el inicio del pecado es vivamos al margen de Dios. Y esto ya es un problema, esto ya es un pecado. Vivamos al margen de Dios. Ya está mal el que una persona plantee su vida al margen de Dios, aunque no vaya a hacer nada malo. Mira, yo en vacaciones voy a desconectar de Dios, ¿no? Bueno, iré a misa el domingo para no hacer pecado, pero bueno, eso ya no está bien, porque Dios quiere inspirar nuestra vida, quiere inspirarnos, ¿no? En segundo lugar, el diablo, una vez que consigue que queramos vivir autónomamente, sin estar inspirados por la caridad, como nuestra naturaleza está herida, ese vivir autónomamente va a estar movido por pecados. Y a Jesús mucha gente le rechazaba porque era muy fácil, el diablo tenía que azuzar sus pasiones desordenadas, ¿no?
Entonces Jesús, por ejemplo, predica contra el divorcio, contra el repudio a la mujer. Señor, ¿se puede repudiar a la mujer por cualquier motivo o tiene que haber algún buen motivo? Y Jesús dice, no se puede repudiar a la mujer. Y muchos de estos fariseos dirían, por su lujuria, porque se divorcian de su mujer por cualquier motivo, pues un día les levantó un poco la voz y dijeron, ala, fuera, una más joven, ya está, que yo quitamos contigo, que te aguante tu madre, ¿no? Y como eso estaba permitido, y Jesús dice que no, pues muchos por lujuria, en el fondo, pues estaban contra Jesús. Otros por envidia, porque Jesús, mucha gente le seguía, joder, a mí no me sigue nadie, a Jesús todos, y por envidia estaban contra Jesús. Otros, yo qué sé, ¿no? Por rencores. Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, y había gente ahí que estaría atascada con su cuñado y ¿quién es este que dice que tengo que perdonar, no? Y muchos de los que estaban contra Jesús sería por esto, sería porque el diablo azuza como nuestras pasiones desordenadas. Y eso el diablo pues también lo hace con nosotros, ¿no? Y de esto sí que todos tenemos experiencia, ¿no? Espero, porque a todos nos pasa, espero que nos demos cuenta, ¿no? Si no nos damos cuenta tenemos un serio problema, ¿vale? Pero esto nos pasa a todos, porque todos tenemos esto dentro, ¿no? Todos tenemos las raíces de los pecados capitales dentro y a todos el diablo nos tienta con codicia, o nos tienta con pereza, o nos tienta con envidia, a todos, ¿no? Pero luego hay un tercer nivel que es contra el que Jesús advierte, ¿no? Que es el más grave, y es a lo que nos quiere llevar el diablo. Cuando uno empieza a dejarse llevar habitualmente por estas primeras palabras del diablo en nuestra conciencia, ¿no? De déjate llevar por la codicia, déjate llevar por la pereza, y uno empieza como a hacer hábito de eso. Y claro que el Espíritu Santo también intenta que nos arrepintamos. Y los santos, que son habitualmente movidos por el Espíritu Santo, también notan la voz del diablo. También el diablo, los santos también tienen ahí pues su resto de pereza, su resto de codicia, sus momentos de debilidad. Los santos se confiesan. Un santo es una persona que habitualmente se deja inspirar por el Espíritu Santo, como María, pero que de vez en cuando todavía está en lucha, por eso se confiesan los santos, ¿no? Pero al revés que un santo, una persona que habitualmente se empieza a dejar llevar por esas tentaciones del diablo, también de vez en cuando actúa la gracia de Dios. También de vez en cuando Dios le dice, oye, arrepiéntete, ¿no? Sin embargo, el diablo puede irle metiendo su discurso y puede irle diciendo, no, eso que se te ocurre no es bueno. Eso de que arrepentirte no es bueno. Eso de pedir perdón no es bueno. Y poco a poco, en el hombre pecador, puede ir siendo el discurso habitual el del diablo. Y se van formando hábitos por los cuales yo no puedo ni ver a esta persona, no puedo ni ver a esta otra. Y Jesús advierte, es propio del diablo dividir. Es propio del diablo dividir. Y él va poniéndonos discursos, ¿no? Nos va poniendo como sus palabras, igual que a María le inspira el Espíritu Santo, y lo que María habla habitualmente, ¿no? Siempre, porque en ella sí que el Espíritu Santo no para, ¿no? Siempre lo que habla María es inspirado por Dios. Puede ocurrir justo lo contrario, que en una persona casi todo lo que dice está inspirado por el diablo, está inspirado por sus pasiones desordenadas, y el diablo va adueñándose del alma. Esto es 1000 veces más grave que una posesión de estas físicas, de las pelis del exorcista y eso, ¿no? Porque esto empieza a ser dominio sobre el alma, no sobre el cuerpo. Y hay personas que habitualmente se dejan mover por lo que quiere el diablo, ¿no? Los santos también experimentan tentaciones. Jesús tuvo tentaciones en el desierto. O sea, que escucha la voz del diablo, pero no la sigue. María escucha la voz del diablo, pero vive inspirada por el Espíritu Santo. El hombre pecador escucha la voz de Dios en su conciencia, pero no la hace caso. Vive habitualmente movido por el diablo. Y va cogiendo el hábito de que cuando escucha la voz de Dios dice, eso no, eso es lo malo. Y Jesús dice, cuidado, pecado contra el Espíritu Santo. Dice, todo se les podrá perdonar a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Se refería a los que cuando oían la voz de Jesús decían, eso es del diablo. No, eso no. O sea, está como invertido. Es como la mística invertida. Si María es la mística, la que se deja mover habitualmente por el Espíritu Santo, puede ocurrir justo lo contrario, que nos dejemos habitualmente mover por el diablo. Y esto es un proceso que empezó en Adán y Eva y que poco a poco puede ir creciendo. Por eso el pecado en la humanidad fue creciendo. En la Biblia nos muestran que Adán y Eva hicieron ese pecadito, pero poco a poco fue creciendo el pecado, ¿no? Fue creciendo hasta el diluvio, ¿no? Fue creciendo, ¿no? Y esto es lo que también el diablo quiere hacer en cada alma. Y en nuestra alma hay una lucha entre el diablo y el Espíritu Santo, entre el diablo y María,
que es la llena de gracia, la que nos trae la gracia, la que nos trae a Cristo, la que nos trae al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso en este día del Corazón Inmaculado de María, la Iglesia quiere que miremos el corazón de María, que veamos la belleza de una vida que no escucha la voz del diablo, la belleza de una vida que está inspirada en todo por el Espíritu Santo, que se deja mover por el Espíritu Santo, que actúa inspirada por la caridad, que actúa inspirada por la paciencia, que actúa inspirada, ¿no?, por las virtudes. Y la Iglesia quiere que hoy miremos el corazón de María y que digamos: Señor, mi corazón no es como el de María, pero quisiera serlo. Señor, en mi corazón ya están los impulsos del Espíritu Santo igual que en el de María. Pasa que no siempre les hago caso, Señor, pero lo reconozco. Quiero seguir eso, Señor. Señor, en mi corazón también están las tentaciones del diablo, como en María. Bueno, un poco diferente porque no tienen concupiscencia, pero lo rechazo. Me quiero unir a María para rechazar esas mociones del mal espíritu, ¿no? Y la liturgia hoy nos quiere mostrar esta batalla que se da en el corazón de cada hombre y que se da en el conjunto de la humanidad. Y hoy pues la Iglesia quiere que nos acojamos a María, quiere que renovemos nuestra consagración a María, aunque no lo vamos a hacer hoy también en misa como ayer, ¿no? Que renovemos nuestra consagración a María para decir: Madre, yo quiero dejarme mover por ti, quiero dejarme mover por el Espíritu Santo, quiero dejar de evitar que me inspire, ¿no?, el mal espíritu con sus tentaciones, ¿no? Pues le pedimos a María que nos guarde, que nos vaya haciendo crecer en este camino de dejarnos inspirar por Dios en nuestro corazón, en nuestro actuar. Y le pedimos también pues el triunfo del Corazón Inmaculado de María, que la sociedad en su conjunto también se deje inspirar por el Espíritu Santo en vez de por el mal espíritu. Pues le pedimos esta gracia para nosotros y para toda la humanidad.